Bienvenidos. Antes de iniciar con la narración les agradecería que me apoyen con un like. Y si te gusta la narración te suscribas al canal. Ahora empecemos. Capítulos 2221 a 2230. Las palabras del joven monje no solo afectaron a los pacientes. Incluso los espectadores que vieron la transmisión en vivo tenían un sentimiento de hundimiento en sus corazones. Mucha gente podría haber hecho grandes apuestas por Matthew Ischwelien. Este pequeño calvo. ¿Quién es? ¿Es bueno o no? No estoy seguro. Pero para estar en un grupo con Matthew Ischwelien, creo que debe tener alguna habilidad. En ese caso, Matthew Ischwelien no serán eliminados en la primera ronda. ¿Verdad? Miremos primero. Ya que son los favoritos para ganar el campeonato. Naturalmente tienen sus méritos. Aunque las palabras lo decían. Pero la multitud no tenía idea en sus corazones. El lado de Matthew. Por otro lado, ya había comenzado a discutir un plan de tratamiento. En cuanto al resto del mundo, varios concursantes japoneses que fueron una ocurrencia de último momento para ampliar la esfera de influencia de su bando. Eligieron deliberadamente coincidencias aleatorias. Al hacerlo, por un lado, podrían mostrar su fuerza a los demás países chinos del mismo grupo. Por otro lado, con más equipos, la superficie de golpe formada naturalmente sería mayor. Era solo que mientras contaban, naturalmente también fueron contados por el grupo de participantes chinos. Cuando los dos acompañantes japoneses, tras examinar el estado del paciente, asintiendo entre sí, los riñones estaban atrofiados. Aunque el tratamiento fue problemático, no les resultó difícil. Ernyu-kun, tú también te levantas para examinar juntos y luego podemos discutir las opciones. Por supuesto. Naturalmente. Su propósito no era realmente discutir opciones. Fue enteramente para ver la fuerza del compañero de equipo que había sido emparejado con ellos. Si no podía diagnosticarlo, los dos podrían humillarlo como es debido. Solo cuando uno de ellos hizo la pregunta, Ernyu se llevaba las manos a la nuca y respondía con el rostro lleno de aburrimiento. ¿Qué dijiste? Esperó a que el otro repitiera lo mismo. Solo entonces Ernyu asintió aturdido. Está bien. No hay problema. Miremos juntos. Luego se acercó a la cama del paciente. Mirando al paciente. Luego fue una mirada con los ojos muy abiertos. Después de mucho tiempo, cuando el jugador japonés del mismo grupo, que no estaba seguro, tosió levemente. Solo entonces Ernyu negó con la cabeza y luego preguntó tontamente: ¿dónde le duele? En ese momento el paciente señaló su espalda baja. Ernyu señaló con un dedo directo y tocó la cintura del otro jugador. El paciente gritó de dolor. En ese momento, Ernyu también se puso de pie. Entonces su rostro también cambió. Al ver esta expresión en su rostro, su compañero de equipo japonés pensó que tenía los resultados. Así que preguntó de pasada: ¿cómo está Ernyu-kun? ¿Ha habido un diagnóstico definitivo de lo que está mal? Después de un momento de contemplación, Ernyu sacudió la cabeza confundido. No sé. Al escuchar esto, los ojos de los dos jugadores japoneses se iluminaron. No era este exactamente el resultado que querían. Siguieron palabras de burla. Ja 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 ja. Ernyu-kun. Ni siquiera puedes descubrir la causa de una enfermedad tan simple. Tenemos que preguntarnos de dónde sacaste esta calificación. Podría ser que este sea el nivel del representante de su país chino en la competencia. Ante las burlas del dúo, Ernyu respondió con cara seria. No hay necesidad de dudar. No es necesario.
Solo confié en la suerte para clasificarme para la competencia. Al escuchar el tono de voz, hubo incluso una pizca de orgullo. Esto era cierto. De hecho, él, Ernew, había confiado en la suerte para obtener la oportunidad de participar en la competencia. Originalmente, solo obtuvo el 5º lugar en la competencia de selección provincial. Pero los 2 o 3 primeros, sin embargo, se emborracharon debido a la fiesta de celebración posterior a la carrera. Sí, se emborrachó. Se intoxicó con alcohol. Fue hospitalizado. Así, el 5º clasificado se clasificó para los 2 primeros provinciales. Y cuando llegó a la capital, luego de interactuar con otros, luego descubrió eso en lo que respecta a su nivel de habilidades médicas. En su propia provincia de Cuzhou, de hecho se consideraba de primera clase. Pero en un lugar como este, era básicamente el final de la pila. Así que simplemente se rindió. Sería bueno arrastrar a 2 jugadores japoneses al agua. Cuando llegara el momento, podría regresar al pueblo. Luego podría presumir ante sus amigos como Tainyu Iratsu había vencido a 2 maestros japoneses. Cuando Ernew, irónicamente, decidió acostar el cadáver, naturalmente, era directamente inmune a las burlas de los jugadores japoneses del mismo grupo. Al mismo tiempo, secretamente se recogió en su corazón y dijo: ustedes simplemente tontean. Cuando llegue el momento de refinar las pastillas, les dejaré ver cuál es la paliza venenosa de la sociedad. Los 2, que no se daban cuenta, estaban en ese momento concentrados en pararse frente a Ernew, curando la insuficiencia renal del paciente. Por otro lado, el grupo de Lan, el de cara blanca, tuvo relativamente suerte. El paciente dibujado era un paciente con moho en la sangre. La causa de esta enfermedad es que las bacterias patógenas entran en los vasos sanguíneos y provocan moho, lo que provoca otras lesiones en los órganos. Cualquier otro jugador habría tenido que afrontar esta enfermedad con cierta dificultad. Pero para White Fuzz, fue pan comido. En menos de 2 horas, el paciente quedó completamente curado y recuperado. El paciente estaba completamente curado y después de un periodo de recuperación, estaría completamente recuperado. En cuanto al desafortunado Changlu y su grupo, se encontraron con un paciente con el que era extremadamente difícil llevarse bien. Los 3 estaban tratando con un paciente de mal humor, del tipo que es completamente poco comunicativo y que en 3 palabras enoja y lastima a la gente. No digas que no te daré una oportunidad. La primera oportunidad de atacar se les da a ustedes 2. Mirando a la mujer con los ojos inyectados en sangre y una mirada feroz en sus ojos, Chanlu fingió ser generoso y dijo: en cuanto a ellos 2, pusieron los ojos en blanco, endeble. Después de murmurar una frase, luego los 2 llegaron al lado del paciente. Aunque la otra parte había estado confinada tanto a sus extremidades como a su cuello. Pero por la forma en que hacía muecas, era obvio que no era una buena persona con quien tratar. Al ver a los extraños, el paciente de repente luchó violentamente. De repente, el paciente luchó violentamente. Las 2 mujeres acababan de acercarse, pero quedaron desconcertadas. La otra parte no cooperó tanto que no pudieron hacer un diagnóstico. Los 2 estaban al límite de su ingenio. Lonlu finalmente no pudo mirarlo más. Después de negar con la cabeza, dio un paso adelante lentamente. Con ustedes, muchachos, así. El diagnóstico no arrojará un resultado completo mañana. Con eso, puso su mano en un rayo y apuntó con su dedo al cuello del paciente, seguido de una sonda con su segundo dedo. El paciente frente a él se quedó dormido antes de que pudiera reaccionar.
Chanlu se rompió la boca y sacudió la cabeza sin decir nada antes de apartarse del camino. Ustedes continúen. Pero en su corazón, secretamente les estaba escupiendo a las dos chicas. Con este nivel de curación, todavía se atrevieron a venir al concurso médico santo. Sin embargo, lo que él no sabía era esto. Para ellos dos, la medicina era solo una profesión secundaria. Todo lo que habían aprendido en sus vidas era la habilidad de matar y usar veneno. Además, tuvieron pocas oportunidades de practicar. Cuando se enfrentaron a tal situación, naturalmente se quedaron sin palabras. Sin embargo, en este momento, cuando vieron la mirada abatida de Chanlu, naturalmente se sintieron molestos. Si no hubieran temido el castigo de su amo, habrían renunciado hace mucho tiempo. Después de reprimir su descontento, comenzaron a diagnosticar al paciente con cuidado. Por otro lado, podría decirse que el grupo de Matthew fue el más lento de todos los concursantes. Cuando todos los demás casi habían terminado, acababan de terminar de discutir su plan de tratamiento. La pequeña Sally era responsable de corregir los huesos. Matthew era responsable de administrar las agujas, mientras que Schwelien era responsable de configurar y dispensar el medicamento. El tratamiento para la próxima persona irá acompañado de un dolor intenso. Tienes que soportarlo. Con eso, Matthew entregó una toalla mojada doblada, indicando que el paciente debía sostenerla en su boca para evitar morderse la lengua. La razón principal fue que los síntomas del paciente involucraban los nervios espinales y los vasos sanguíneos. No era que Matthew no quisiera usar anestésico o bloquear los nervios dolorosos del paciente. Hacerlo solo agravaría la condición del paciente. Después de escuchar a estos ancianos, su rostro estaba ansioso, pero su mirada estaba llena de una fuerte sensación de expectación. Luego, con voz temblorosa, preguntó: ¿existe alguna cura para mi pierna? Como columna vertebral de la familia, desde que se desplomó, no solo los recursos económicos de la familia se habían reducido en gran medida, incluso a causa de su enfermedad. La familia también destrozaba las ollas y sartenes y vendía hierro. Después de escuchar las palabras del anciano, Matthew sonrió y afirmó: no te preocupes. Todo estará bien. Después de decir esto, rápidamente sujetó el hombro del anciano. Al oír esto, el otro hombre primero vaciló por un momento. Solo entonces usó sus manos ligeramente temblorosas para meterse la toalla mojada en la boca. En este momento, las tres personas de Matthew también asintieron entre sí. Primero, Schwelien puso las hierbas hervidas, algunas pastillas para proteger sus venas, y el anciano las tomó. Cuando todo el cuerpo del paciente empezó a sudar ligeramente, Matthew luego puso al anciano boca arriba. En el lado opuesto, el pequeño Samata primero mojó la palma de su mano en el vino medicinal y le dio al anciano un buen masaje en la cintura. Solo cuando empezó a sudar rápidamente aquí también, detuvo los movimientos de sus manos. Entonces, su rostro se volvió grave. Los nervios y vasos sanguíneos de esta zona ya eran frágiles, ya que la columna había estado desviada durante muchos años. Una sola desviación durante el fraguado óseo podría provocar la rotura de los vasos sanguíneos y la rotura de los nervios. En ese momento, no habría vuelta atrás. Después de respirar profundamente, el pequeño Saik recitó un silencioso Buda Amitabha. Solo entonces extendió sus manos y lentamente se acercó a la cintura del anciano. En ese momento, la audiencia frente a la pantalla contuvo la respiración innecesariamente. Por un lado, estaban preocupados por la comodidad del paciente y, por otro, temían que el joven monje cometiera un error. Entonces perderían todo su dinero. Incluso Matthew, que estaba al margen,
Estaba listo para rescatarlo. En cuanto a los árbitros asistentes y árbitros supervisores en la sala, ni siquiera se atrevieron a respirar. Si se tratara de un tratamiento ortopédico de columna ordinario, no podrían vencerlos. Pero en un caso como el del paciente, ni siquiera ellos se atrevían a intentarlo a la ligera. En esta atmósfera tensa, el joven sabio también sondeó los huesos. Poco después, su mirada se enderezó. Dentro de la habitación silenciosa, solo se podía escuchar un clic nítido. Los ojos del anciano parpadearon de repente. El intenso dolor hizo que sus ojos se llenaran instantáneamente de sangre. Los ojos rápidos de Schwelien y Little Sally inmediatamente presionaron al anciano que quería luchar. Como ambos eran maestros de artes marciales. En ese momento, el anciano no podía moverse en absoluto. Solo podía gemir y gritar de dolor. No se pudo evitar que las gotas de sudor de su frente se derramaran. Había una especie de dolor y era doloroso verlo. En este momento, fue el turno de Matthew de hacer un movimiento. Tan pronto como se colocó la bolsa de agujas, se encendió una luz fría. En un abrir y cerrar de ojos, la cintura del anciano quedó cubierta de agujas plateadas. Esta deslumbrante velocidad de golpe fue realmente asombrosa para la multitud de espectadores. ¿Qué aplicación tan rápida de la aguja? Era imposible ver la velocidad de sus golpes. Solo con esta mano es suficiente para aplastar a los demás concursantes. Sin embargo, mientras el profano vio la acción, el conocedor vio el camino. En la alianza médica, varios peces gordos titánicos todavía discutían entre ellos sobre el tratamiento del cadáver en esa isla deshabitada. Sin embargo, cuando Naikon Min vio la pantalla, la técnica de aplicación de agujas de Matthew, de repente se sentó en estado de shock. La técnica de este hijo, ¿por qué es tan similar a esa divina aguja de la creación perdida hace mucho tiempo? Como experto médico, naturalmente, Naikon Min tenía un profundo conocimiento de algunas técnicas de aplicación de agujas perdidas. En este momento, con solo un vistazo a los movimientos de la mano de Matthew, ya podía decir el origen de su técnica. Después de murmurar algunas palabras, Naikon Min se levantó, con la intención de correr al lado de Matthew y preguntarle al respecto en detalle. Sin embargo, justo cuando estaba empezando, el sabio Oseos Chien Misi a su lado lo detuvo. Viejo barba larga, si vas allí ahora, la escena será un desastre. Además, si vas directamente a este Matthew, lo estás dañando por completo. Que él me lo recuerde así. Naikon Min también se había calmado. Después de todo, la diferencia de estatus entre ellos dos, él y Matthew, era demasiado grande. Un lado era el concursante y el otro era el juez principal. Si se encontraran ahora, los demás desconfiarían de su estado y no se atreverían a decir nada. Pero Matthew no lo pensaría dos veces antes de ser amable. Sí. Ahora, Naikon Min se reuniera con Matthew, aquellas personas que estaban profundamente celosas definitivamente lo reunirían con Matthew para que pasara por la puerta trasera y aprovechara sus conexiones. Cuando llegue el momento, 3 personas se convertirán en tigres y solo le traerán grandes problemas a Matthew. Además, si estuviera allí en persona, también causaría una gran conmoción. Pensando en esto, Naikon Min suspiró con ligero pesar y volvió a sentarse. Por el contrario, le recordó Gu Buxiu, que estaba a un lado. Ya que no puedes ir, deja que el viejo Boun corra por ti. Cuando llegue el momento, ve y conoce a Matthew en nombre de la supervisión. Ante estas palabras, los ojos de Naikon Min también se iluminaron. Por otro lado, a través de las técnicas de fijación de huesos de Little Sally, Matthew administró agujas. Se trataron las vértebras lumbares del anciano y se les colocó una férula médica para repararlas.
El siguiente paso fue solucionar el problema de la pierna lateral del anciano. Estuvo muchos años postrado en cama debido a su larga enfermedad. Matthew y los demás examinaron primero los vasos sanguíneos y los nervios de las piernas del anciano. Después de descubrir que no había necrosis completa, los tres no pudieron evitar dar un suspiro de alivio. Solo que la etapa práctica clínica de la competencia duró solo 3 horas. El examen preliminar, el diagnóstico y el tratamiento de la columna lumbar ya habían ocupado la mayor parte del tiempo. En ese momento, solo quedaba menos de 1 hora antes de la competición. Por supuesto, en esta situación, los espectadores estaban en realidad más nerviosos que Matthew y los demás. Se necesitaron más de 2 horas para tratar la columna lumbar. Aún tendrían tiempo para tratar al bípedo. ¿Hay alguna esperanza de recuperar el dinero que hemos apostado? Según las reglas del concurso, no era obligatorio para los participantes curar completamente a estos pacientes difíciles y complicados. Una vez finalizado el tiempo de competición, los jueces evaluarán y puntuarán los resultados del tratamiento de cada participante. Solo aquellos que cumplan con los estándares de puntuación podrán pasar a la siguiente etapa. Para garantizar un avance fluido, Matthew, naturalmente, no se detendría allí. Suelian, has preparado todas las hierbas necesarias de tu lado. Después de ver a la otra parte asentir, Matthew luego miró al pequeño monje. Pequeño monje, el tiempo es corto. Así que primero debes corregir sus huesos. Iré y ayudaré a Snow Lotus a refinar la medicina juntos. La enfermedad persistente del paciente era problemática y claramente no era suficiente depender únicamente de los medicamentos fácilmente disponibles en el hospital. Por lo tanto, planearon refinar la medicina directamente en el lugar después de seleccionar las hierbas. Fue justo cuando Matthew se estaba levantando. La santa doncella de Dunoan a un lado lo detuvo inmediatamente. No es necesario. Puedo hacerlo solo. Si querían curar al paciente enfermo en el tiempo limitado disponible, el tiempo que les quedaba simplemente no era suficiente. Cuando Shwelien terminó de hablar, solo se la vio sacando un pequeño incensario medicinal. Con un levantamiento de la vejiga de su brazo de jade, las 2 hierbas curativas sobre la mesa cayeron hábilmente en el incensario. Cuando se cerró la tapa del incensario, las 2 palmas del sabio de Dunoan salieron al unísono. Debajo del incensario de pastillas, estallaron llamas anaranjadas. Al ver esta escena, la multitud quedó asombrada. En particular, aquellos que también eran miembros del camino de la curación quedaron aún más asombrados. Ya sea un caldero de pastillas, ya sea para fabricar pastillas o para refinar medicamentos, si fueran perturbados o distraídos durante el proceso, fácilmente fracasarían. Es extremadamente raro que un practicante pueda refinar 2 vasijas con una sola persona como Shwelien. Aunque lo habían visto antes, era la primera vez que lo veían entre sus compañeros. Como se esperaba de la santa doncella de Dunoan, esta técnica de refinar 2 vasijas es impresionante. Esta mujer, la forma de refinar la medicina ya ha superado con creces a la de la misma generación que cultiva la medicina. Con estallidos de asombro, el pequeño Samata ya había corregido el hueso de la pierna del anciano. El siguiente paso fue que Matthew volviera a aplicar las agujas. Cuando cayeron todas las agujas plateadas, la sangre negra se filtró lentamente a lo largo del cuerpo de las agujas. Este proceso requiere un manejo cuidadoso. Si no se tiene cuidado, podría existir riesgo de pérdida excesiva de sangre. Justo cuando se concentraba en el cambio de color de la sangre, el árbitro al lado gritó de repente: falta media hora para el partido. En el ambiente tranquilo, una voz tan repentina fue particularmente penetrante. Shwelien, que se concentraba en refinar la medicina, también se distrajo con esa voz. Con una voz fuerte del árbitro, los movimientos de las manos de Suelian dieron una pausa incómoda. La llama naranja,
que ardía constantemente. También vaciló. Y fue un cambio tan pequeño. Un ligero olor a quemado apareció de repente en el bote de medicinas. Al notar este cambio, Matthew primero miró al juez que secretamente estaba cometiendo un error. Pequeño monje. Ayuda a verlo primero. Si la sangre se pone roja, retire inmediatamente la aguja. Después de dar una orden, inmediatamente llegó al cuerpo de Schwelien. Como juez de la competición, era cierto que diría un recordatorio media hora antes de la competición. La función principal también era evitar que los concursantes se concentraran demasiado y así olvidaran la hora. Pero fue un pequeño recordatorio. El juez del barrio de Matthew, que gritaba fuerte, tenía un motivo oculto. Era solo que el tiempo asignado para la competencia estaba llegando a su fin. Matthew no tuvo tiempo de ser mutuamente agresivo con esta persona. Y Sang-Yan, como árbitro de este grupo, vio que Schwelien había roto el ritmo del refinamiento de píldoras debido a su obra maestra y ya había cometido un error. No pudo evitar sentir una sensación de alegría en su corazón. Él mismo no era originario de la Alianza Médica. Era solo un médico divino certificado por la Alianza Médica, que había recibido una llamada de la Alianza Médica y se apresuró a viajar a la capital desde el extranjero para actuar como juez temporal. Sin embargo, cuando acababa de llegar a la capital, la gente de su familia Chie llamó a la puerta. Cuando le colocaron una gran caja llena de dinero en efectivo frente a él, luego aceptó la solicitud de la otra parte sin dudarlo. Y lo que tenía que hacer era simple. Todo lo que tenía que hacer era encontrarse con Matthew cuando supervisaba el torneo y hacer tropezar a esta persona. Si pudiera eliminarlo en la primera ronda, también sería recompensado con 10 veces más dinero. Lo que no esperaba era que su suerte fuera tan buena. Entonces, ¿cómo podía perder una oportunidad tan buena de hacerse rico? Por lo tanto, hubo esta escena de sonar la hora en voz alta y afectar el refinamiento de la píldora de Schwelien. Y en la habitación, en este momento, Schwelien entró en pánico y ajustó la estabilidad de la llama. Lo haré. Después de decir una voz suave, Matthew lentamente extendió las manos. Cuando las yemas de sus dedos se desbordaron de energía espiritual, las llamas que se balanceaban constantemente se estabilizaron nuevamente. En cuanto al olor a quemado en el aire, también se disipó lentamente. Después de unos 10 minutos, el incensario de pastillas empezó a temblar levemente. En este punto de la habitación, el olor a quemado había sido completamente cubierto por la fragancia de las pastillas. Maestro Larson, la sangre se ha puesto roja. Con un recordatorio del pequeño Same, Matthew alineó directamente su palma sobre la mesa y las tapas de las dos ollas medicinales se levantaron instantáneamente. Un incensario era para el líquido medicinal y el otro para las pastillas. Tomando el control de la plantilla, luego llevó el pequeño incensario sostenido con el líquido medicinal al cuerpo del anciano. Después de que los pequeños chamanes sacaron todas las agujas de plata, Matthew seleccionó algunos de ellos y los sumergió en el líquido medicinal. Y luego comenzó a usar estas agujas plateadas para administrarle agujas al anciano nuevamente. La diferencia fue que Matthew necesitaba verter el líquido medicinal en los puntos de acupuntura del paciente para que se extendiera automáticamente. Entonces, el movimiento de la lesión fue naturalmente mucho más lento. Luego de colocar más de 20 agujas plateadas seguidas, solo entonces Matthew detuvo el movimiento de sus manos. Old Black, que originalmente sintió dolor hasta que su rostro se puso blanco, en este momento también tenía algunas hebras más de alivio en su rostro. Al ver el resultado del tratamiento, Sang-Yan obviamente no estaba contento. Al principio, pensó que su traicionero plan había tenido éxito. Inesperadamente, ya que estos pocos hombres de los bosques eran tan fuertes. De mala gana, miró el cronómetro que tenía en la mano. En este momento, solo podía depositar sus esperanzas en el tiempo.
y el reloj que pasaba de segundo en segundo era muy largo a estas alturas. 10, 9, 2, 1. Hora de la competición. Todos los participantes, por favor detengan el trabajo de curación que tienen entre manos y eduquen al árbitro asistente al margen para que asuma el control. Sin embargo, cuando hizo los números, se atrevió a terminar de leer. La mano de Matthew se convirtió en una sombra voladora y recogió todas las agujas plateadas. Y luego, los tres miraron a Sang Yang con una mirada profunda en sus rostros. Bajo la mirada ulterior de las tres personas. Quizás por un corazón débil, explicó deliberadamente Sang Yang. ¿Por qué me miran así? Solo estaba hablando amablemente para recordarles el momento de la competencia. Al escuchar esto, Matthew solo se desvaneció por un momento. Ya sea un recordatorio o deliberado. Como árbitro estás de un humor natural. Que él lo diga así. El rostro de Sang Yang cambió ligeramente. ¿Qué sospechas que este árbitro te molesta deliberadamente? Sin embargo, los tres no le prestaron atención. Después de una risa desdeñosa, Matthew fue con su Elian y Little Sally. La competencia práctica clínica había terminado. El siguiente paso fue que los jueces se encargaran de marcar. Mientras observaba las espaldas de los tres hombres irse, el corazón de Sang Yang estaba extraordinariamente trastornado. En ese momento, estaba avergonzado por el hecho de que su pequeño movimiento había sido revelado. Niño, cuando tienes algunas habilidades, puedes comportarte como nadie más, ¿verdad? Tendrás que sufrir más tarde. Con este pensamiento en mente, las comisuras de su boca también formaron una fría sonrisa. Para Matthew, aunque hubo un contratiempo en el proceso de refinamiento de la píldora, además de la limitación de tiempo, el líquido medicinal no pudo penetrar completamente en los puntos de acupuntura, lo que afectó un poco el efecto curativo. Pero el efecto no fue muy grande. Después de la evaluación, Matthew podría tratarlo nuevamente. Aunque no fue perfecto, no afectaría mucho al paciente. El siguiente paso fue esperar a que los jueces puntuaran. La parte trasera del hospital. Esta es la zona de descanso de los participantes. Estaba lleno de gente. Son los espectadores que ven la retransmisión en directo los que están más interesados en el resultado del concurso que los participantes. Después de una larga espera, finalmente se anunciaron los resultados del concurso. Mirando sus resultados en el gran monitor frente a ellos, algunos de ellos vitorearon, mientras que otros levantaron la cabeza consternados. Y cuando Matthew se adelantó, cuando miró detenidamente la lista de grupos de promoción, su rostro se puso sombrío. Después de mirar a su alrededor, no vio ninguna información sobre la promoción de su equipo. A su lado, varios jugadores japoneses lo miraron con satisfacción. Después de todo, todos los jugadores de su país habían recibido órdenes mortales de sus mayores antes de la competición. Cuando se encontraron con Matthew, debían aplastarlo hasta matarlo. Desafortunadamente, parecía que ya no tenían ninguna posibilidad. Fue porque el nombre de Matthew ya había aparecido en la lista del grupo de eliminación. Matt Telhun. Estás buscando tu nombre. Ver si está aquí, dijo uno de los jugadores japoneses. Y se acercó para señalar el nombre de Matthew. Su rostro estaba lleno de burla. Deberías estar agradecido de haber sido eliminado tan temprano. De lo contrario, os habríamos hecho comprender qué es la verdadera desesperación. Ante esto, Matthew no pudo evitar fruncir el ceño. En lo que respecta a los resultados de su propio tratamiento, era imposible eliminarlos. Podría ser que alguien lo estuviera haciendo mal. En ese momento, en su mente, no pudo evitar recordar, durante el partido, al árbitro supervisor que deliberadamente había causado estragos. Justo cuando Matthew estaba reflexionando, con una expresión desdeñosa,
Sang Yan entró al pasillo, mirando a Matthew frente a él. Sonrió con frialdad. Matthew. ¿Verdad? Al observar tu técnica de aplicación de agujas, pensé que tenías algunas habilidades. No esperaba que fueras una almohada completamente bordada. No hay mejoría en los resultados del tratamiento ni en los síntomas del paciente. Después de decir esto, Sang Yan caminó hacia el lado de Matthew y le susurró suavemente al oído. Conmigo aquí. No podrás avanzar hoy. O te arrodillarás y me rogarás. Tal vez sea amable y pueda hablar bien de usted ante esos pocos jueces de calificación. Que cambien de opinión. Una vez que se hizo esta declaración, Matthew también entendió. Resultó ser esta persona la que estaba causando problemas. Solo la impresión fue que no tuvo ningún conflicto con la otra parte antes del partido. El único conflicto fue que la otra parte había empeorado las cosas deliberadamente durante el partido. Sang Yan lo explicó. Muchos de los concursantes del público parecían desconcertados. Después de todo, aquellos que podían participar en tal competencia eran los mejores jóvenes doctores divinos de las provincias. Aquellos que habían terminado la competencia antes de tiempo. Naturalmente, vieron la transmisión en vivo de Matthew mientras aplicaba las agujas. Ya fuera la precisión de los puntos de acupuntura o la profundidad de las agujas. No tenían nada de malo. Para tener tal habilidad, era naturalmente imposible que no hubiera ninguna mejora, como había dicho este juez. Ustedes están anotando a ciegas. Con las habilidades médicas de Matthew Massuelian y Little Sally, es imposible ser eliminado. La persona que habló no fue otra que Chanlu. En su corazón, entendió cómo podría ser eliminado como creador de Reclamation Dan. Matthew, Dunhuang Houli Maiden y Little Chami eran las tres personas excelentes tanto en medicina como en artes marciales. ¿Cómo podrían ser eliminados con tal combinación? Mientras Chanlu abrió el camino, varios discípulos de la secta oculta también dieron un paso adelante en solidaridad. Y cuando la audiencia vio tal resultado, instantáneamente explotaron en llamas. Árbitro basura. Devuélveme el dinero que tanto me costó ganar. Admirable. Árbitro ciego. Discapacitado. Están evaluando con los pies. Incluso aquellos que no sabían nada sobre artes médicas quedaron asombrados por la técnica de aplicación de agujas de Matthew. Fue inesperado que el panel de jueces simplemente lo eliminara. En cuanto a lo que sucedió fuera del campo, Sang Yan no estaba al tanto. Para él, siempre y cuando se uniera a algunos otros jueces que habían sido sobornados por el zapatero, completamente capaz de suprimir por completo a Matthew y colgarlo para que se seque, no podía hacer grandes olas. A Sang Yan tampoco le importaban los gritos de Chanlu y los demás. De todos modos, no había cámaras en esta habitación. El árbitro principal tampoco estuvo presente. El juez supervisor, una vez combinado con el juez de puntuación, había bloqueado por completo la retirada de Matthew. En cuanto al grupo de japoneses, esta persona también se rió y negó con la cabeza. Miren muchachos. Tienen prisa para usar las palabras del país chino. ¿No es esto simplemente molesto? Ja 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 ja. No mucha habilidad, pero tampoco mucho temperamento. Si no tienes la capacidad, no vengas a ninguna competencia de santos médicos. La culpa es tuya. Fue muy fácil aprovechar la oportunidad para burlarse de Matthew. Por lo que, naturalmente, no la dejaron pasar. Incluso ellos tenían claro en sus corazones, sin importar cuán buenas fueran realmente las habilidades médicas de Matthew, mientras pudieran pisotearlo por completo, estarían satisfechos. Cuando Sang Yan vio que alguien estaba ayudando a hablar, se sintió aún más satisfecho consigo mismo. Esto es algo seguro. Pero justo entonces, de repente una voz resonó entre la multitud. Existe una discrepancia en los resultados de la puntuación.
Los pacientes tratados por el grupo de Matthew deben ser reexaminados. Cuando Sang Yan escuchó esto, su rostro instantáneamente se puso negro. ¿Cuál de ustedes es el que no tiene ojos para cuestionar ni siquiera los resultados de nuestro equipo de jueces? Solo cuando terminó de hablar se arrepintió por completo. Mientras la multitud presente se sentía atraída por la voz. Todos también notaron que la persona que habló no era otra que el juez adjunto. Chen Hasiai. El anciano es el que no sufre mucho. Con solo un sonido. Todo el salón quedó en silencio al instante. En el aire solo quedaba una leve solemnidad. En ese momento, Sang Yan solo sintió que sus tres almas se elevaban hacia el cielo. ¿Cómo puede ser esto posible? Según tenía entendido, varios de los jueces principales acababan de regresar a la capital desde el extranjero. Pero tenían algo importante con lo que lidiar. Se dijo que el evento era incluso más importante que el concurso médico santo. Habían regresado únicamente para mostrar sus rostros en la competencia del santo de la curación. Fue precisamente por esta razón que él, Sang Yan, se había atrevido a ser tan imprudente. Sin embargo, ahora estaba entrando en pánico. Con la aparición de Chen Hasiai aquí, sus planes y arreglos seguramente quedarían expuestos. Lo que había acordado con la familia Chie era expulsar completamente a Matthew del torneo. Solo entonces podría obtener una gran cantidad de dinero después. Si se rebelara ahora, no solo no recibiría ese dinero. Como resultado, incluso sería despojado de todo su estatus honorífico. ¿Por qué sigues ahí parado? Esperando a que haga mi propio movimiento. Con una orden de Chen Musi. Los otros jueces supervisores detrás de él que ya estaban en el equipo de puntuación dieron un paso adelante. Poco después, el anciano que había sido tratado por Matthew también se acercó lentamente en su silla de ruedas. Empujado por el personal. Ajuste de huesos. Perfecto. Sin desviación. No hay daño a los meridianos. El efecto de reparación es obvio. Todos los moretones desaparecieron. En la evaluación global final, el proceso de tratamiento y los resultados son casi perfectos. Este paciente, con síntomas graves, debería ser el más difícil de tratar entre este grupo de enfermedades difíciles y complicadas. Si los clasificáramos, los tres primeros no serían ningún problema. Como informó el jefe del equipo anotador, el rostro de Chen Hasiai no cambió. Pero todos en la sala podían sentir que la atmósfera se había vuelto cada vez más seria. No esperaba que hubiera tanta escoria entre los jueces. Te dije que con la excelente técnica de la aguja de Matthew, ¿cómo podría haber sido eliminado? Así que hay algún tipo de truco en esto. Tisk tisk. ¿Cómo te atreves? Incluso el concurso médico santo se atreve a hacer esto. Con Chen Hasiai respaldando la escena. La multitud, que ya sospechaba, comenzó a hablar desenfrenadamente en ese momento. Quizás también hubo elementos de personas empujando contra la pared. Así que no profundizaré en ello aquí. Sang Yan, quien estaba en el centro del incidente, ya estaba sudando profusamente. Parecía que ya estaba viendo su final. ¿Darán cuentas ustedes mismos o dejarán que los interrogadores de la Unión Marcial lo hagan por ustedes? Cuando Chen Hasiai volvió a hablar, Sang Yan solo sintió que sus pies se debilitaban. Se terminó. Bajó la cabeza con frustración y, después de dudar repetidamente, sacó algunas palabras entre sus labios y dientes. Vamos a explicarnos. Comparado con la sala de interrogatorios de la Alianza Marcial, ese tipo de lugar horrible, Sang Yan todavía decidió confesar honestamente por su cuenta. Era solo que los asuntos involucrados aquí no eran adecuados para ser dichos en público. Mientras caían las palabras de Sang Yan, los agentes del orden de la Unión Marcial que habían sido convocados por Chen Hasiai dieron un paso adelante. Pero fueron vistos en parejas.
sacando de aquí a Sang-Yan y a varios otros co-conspiradores en la puntuación. La competencia continuará como de costumbre y se volverán a anunciar los resultados del grupo del concursante Matthew. Después de decir esto, Shen Hasia-i giró la cabeza y se fue de inmediato. Originalmente, había venido aquí porque quería preguntar en nombre de Naikon Min sobre la técnica de acupuntura de Matthew y si era la aguja divina de la creación. Perdida hace mucho tiempo. Lo que no esperaba era esto. Cuando llegó aquí por primera vez, se encontró con una escena tan burlona. Como juez del sindicato médico, había violado la ley. Estaban apuntando a los concursantes en privado. Sus intenciones eran malvadas y sin escrúpulos. Todo el sindicato médico les había perdido la cara. Ahora que este asunto había salido a la luz, él, Shen Hasia-i, no tenía interés en preguntarle nada más a Matthew. Después de asentir hacia su discípulo favorito, Shwe-Lien, sin dejar rastro, asintió con la cabeza. Shen Hasia-i luego se dio la vuelta y se fue con un grupo de jueces. La forma en que actuó fue atronadora. Y cuando se volvieron a anotar los resultados del partido en la pantalla grande, la ansiosa audiencia aplaudió al instante. La encantadora Chien Chien finalmente había regresado. En cuanto al cerebro detrás del asunto, Sjekian-san, esto no se vería bien. Al principio, pensó que su plan había funcionado. Pero por alguna razón desconocida, Matthew, que se suponía que estaba en el grupo de eliminación, luego cambió al grupo de promoción. La explicación dada por la alianza médica solo decía que había un error en los datos detrás del escenario. Y cuando intentó encontrar a Sang-Yan y los otros jueces para interrogarlo sobre esto, de repente, descubrió que no era posible contactar con la otra parte. Además, el lugar de descanso de los jugadores no ofrecía transmisión en vivo. Los forasteros simplemente no sabían lo que estaba pasando dentro. Un montón de basura. Gasté tanto dinero y ni siquiera pueden manejar este pequeño asunto. Familia Maestros Ye. No hay necesidad de enojarse. Incluso si dejamos que Matthew avance. ¿Qué podemos hacer? Nuestro reino divino le tiene reservada una gran sorpresa. Tendremos que esperar y ver. Con estas palabras, Nishijima Raichi levantó la copa de vino tinto que tenía en la mano y lentamente la levantó hacia Shyeki-san. Su rostro estaba lleno de confianza y expectativa. La élite médica japonesa de la generación más joven, con el director Wada como comandante en jefe, ya había preparado una gran red. Todo lo que estaba esperando era que Matthew entrara a la red. No. Deberían ser todos los profesionales médicos destacados de esta generación en toda China. Sjekian-san, que no se daba cuenta de la operación japonesa de cortar capa, cooperó levantando también su vaso. Por el fracaso del plan contra Matthew, todavía no podía tragarse su ira y sentía que estaba perdiendo prestigio frente a los países japoneses que cooperaban. Pero era mejor dejar los asuntos profesionales en manos de profesionales. En la batalla de las artes médicas, este grupo de jóvenes expertos japoneses era la fuerza principal en comparación con su familia Chie. En cuanto a él, Sjekian-san podría usar sus propios trucos para atacarlos desde la barrera. ¿Cómo se corrigieron los resultados de la competencia? La sesión de práctica clínica de la mañana ya había terminado. Muy pocos fueron eliminados en esta sesión. Había menos de 10 grupos en total. La mayoría de estas personas estaban nerviosas ante la competencia y cometían errores. Mientras la multitud se dispersaba y comenzaba a prepararse para la competencia de alquimia de la tarde, varios de los delegados japoneses cometieron errores. Varios de los delegados japoneses todavía mostraban un fuerte sentimiento de burla. Matthew, felicitaciones por tu avance. Pero la próxima competencia será tu viaje al infierno. ¿Estás listo? Se hicieron esfuerzos para acariciarlo. Al mirar el rostro del jugador japonés, Nagaro estaba aún más molesto. Yo.
que no sabe hablar con la boca. Con solo unos pocos de ustedes, monos isleños, también tendrán las agallas para jugar en la cima de nuestra competencia de santos médicos de China. Lávense y vayan a dormir. Sin mencionar a Matthew. Incluso yo puedo abusar de ustedes con una mano. Estaba en medio de su loca producción. Entre la multitud del lado japonés. Una mujer joven y hermosa entrecerró lentamente los ojos. ¿Qué estás mirando? Estoy hablando de ti. Por favor. ¿Puedes abrir los ojos? ¿No crees que eres bonita? Feo. Lonlu ni siquiera había terminado su frase cuando de repente sintió que su conciencia flaqueaba. Y luego, poco a poco, su boca comenzó a tartamudear y sus ojos se volvieron aún más laxos. Esta apariencia era simplemente exactamente la misma que Matthew había encontrado en alta mar hace unos días. Técnica del vértigo. Matthew inmediatamente gritó cuando vio esta situación en Chanlu. Despertar. Este último también fue sacudido por esta repentina voz. Monstruo. Después de escupir la última palabra de monstruo feo, Chanlu miró a la multitud con cierto desconcierto. Creo que acabo de ver un hada. Las palabras cayeron. La joven frunció los labios por un momento. Matthew. Parece que este amigo tuyo parece estar un poco delirante. Aprovechamos la pausa del juego para curarlo primero. Quizás fue el breve trance de conciencia que acababa de experimentar lo que hizo que Chanlu perdiera cierto control de sus emociones. Cuando el otro lado se burló de él así, Chanlu inconscientemente apretó los puños y quiso pelear. Afortunadamente, Matthew reaccionó rápidamente y lo detuvo directamente. Matthew luego susurró junto al oído de Chanlu, persuadiéndolo. No debes atacar por encima de la competencia. De lo contrario, serás directamente descalificado de la competición. Que los conflictos de los médicos se resuelvan según el Dao médico. Dicho esto, Matthew giró la cabeza, con una leve sonrisa en su rostro, hacia la mujer que usaba la técnica de encantamiento. Gracias por recordármelo. Recientemente mi país, China, ha estado plagado de ratas e insectos. Ha perturbado a la gente y creo que este amigo mío no debe haber dormido bien. Necesita curarse. La rata y los insectos son los mismos que los jugadores japoneses. Al escuchar esto, los rostros de los jugadores japoneses se hundieron. Uno de ellos, sin embargo, tenía un rostro tranquilo. Pero su aura era como una marea turbulenta, que no se desencadenó. Tienes una lengua fuerte. Espero que tus habilidades médicas sean igual de poderosas en el próximo partido. Chanlu sabía que como no podía hacer ningún movimiento, tendría que usar la boca. Entonces, veamos qué pasa en el campo. Baba. Con una mirada. Chanlu quien de repente interrumpió. El hombre sonrió levemente. ¿Estás bien? Luego se dio la vuelta y dijo sin prisas. Vamos. Cuando las palabras cayeron, el grupo de concursantes japoneses no dudó en seguir a este hombre. A pesar de que sus rostros eran desagradables. Esto demostró que este hombre tenía un estatus absoluto y derecho a hablar dentro de este grupo de concursantes japoneses. ¿Quién es este hombre? Está arrastrando los pies como si fuera 2/5 partes de un hombre. Mirando su espalda, Chanlu preguntó con curiosidad. Matthew. Por otro lado, respondió con indiferencia. Si no me equivoco, esta persona debería ser el director de la Facultad de Medicina de Aoto. Jame Achiro. Nagarou continuó. ¿Es esta persona muy fuerte? Matthew respondió. Bueno. Muy fuerte. Tanto médico como marcial. Según las noticias de los principales handicaps, esta persona es la favorita para ganar este torneo. Al escuchar esto, Chanlu también quedó atónito. ¿Qué tal comparado contigo? Al escuchar esta pregunta, Matthew sonrió juguetonamente.
Más allá de las habilidades médicas. Soy invencible. Así que siéntete libre de hacer lo que quieras. De inmediato. Los ojos de Chan-Lu se iluminaron. ¿En serio? Matthew contuvo la risa y arqueó las cejas. Eso sigue siendo falso. ¿No has oído el dicho? El rey de Yang pide un amuleto de vida. Matthew es una medicina para los no muertos. Es exactamente de lo que mi humilde yo está hablando. Mientras decía eso, le dio unas palmaditas en el hombro a Chan-Lu. Este último había sido engañado en este momento. Si no fuera por el santo de Dunhuang detrás de él que no pudo evitar reír, todavía estaría inmerso en las palabras de Matthew. Para poder arrebatarle la vida y la muerte a Yan. ¿Qué tan fuerte tenía que ser esto? Che. Qué aburrido. Es tan difícil burlarse de nuestro joven maestro del Valle de las 100 Hierbas. No fue hasta que Matthew dijo esto. Solo entonces Chan-Lu reaccionó diciendo que lo habían engañado. Y en ese momento, Matthew ya se había escapado. Los discípulos de la secta oculta simplemente pensaron que Matthew solo estaba tratando de relajar la tensión de todos y divertir a la multitud. Nadie sabía que las palabras del chico distante eran ciertas. Por otro lado, un anuncio del sindicato médico salió tranquilamente. Sang Yan de la provincia de Ying ha violado el código médico. El sindicato médico ha decidido privarlos por completo de su condición de médicos divinos y revocarles sus calificaciones para ejercer la medicina. Además, estas personas quedarán registradas permanentemente en la lista negra de la comunidad médica. Esto significó que estas personas nunca más tendrían la oportunidad de ejercer la medicina. En respuesta a tal resultado, muchas personas no pudieron evitar pensar en el cambio en los resultados de Matthew. Todo tipo de especulaciones surgieron a la vez. Por otro lado, en el salón de conferencias del sindicato médico, Gu Buxiu, por otro lado, quedó bastante sorprendido por el resultado del tratamiento de estas personas. Luego expresó sus preocupaciones. ¿No es el resultado de este tratamiento un poco serio? Con tantos jugadores presentes, la verdad siempre será conocida por el público. Cuando llegue el momento, seguirá siendo el sindicato médico el que pierda la cara. Nai Konmin. Por otro lado, se rascó una larga barba y habló con indiferencia. No hay daño. Al igual que una llaga podrida en el pie. Si no soportas el dolor para quitarla, lo que estará mal será todo el cuerpo. Además, este es un movimiento excelente para matar el pollo y dar un ejemplo al mono. Está bien. Está bien. Estos son asuntos menores. Discutamos nuevamente el asunto del evento final. Una vez finalizado el intervalo, la competencia de alquimia de la tarde también se produjo al azar. La sesión de práctica clínica solo podría describirse como una sesión de práctica para los concursantes. Por cierto, en nombre del concurso, ayudaron a los médicos de Kioto a tratar algunos de los pacientes que se habían acumulado con el tiempo. De acuerdo con las reglas de la competencia. Después de la competencia de alquimia por equipos, se llevará a cabo la final. Por tanto, un gran número de concursantes quedarán eliminados en esta sección. Caminando por los amplios pasillos, todos los concursantes llegaron nuevamente al lugar. A estas alturas, el lugar se había dividido en cientos de áreas iguales. Entre cada área, se colocaron recipientes idénticos para hacer pastillas. Según la introducción del presentador, estaba claro para la multitud. La característica más importante de esta sesión fue que no hubo separación entre las zonas. Los participantes en áreas adyacentes podrían influirse completamente entre sí. Los 5 grupos que completaron el proceso más rápido en 2 horas avanzarían al siguiente nivel. Mientras que el resto de la multitud sería eliminado. Ya no se trata solo de fabricar pastillas. Hay una implicación total de conflicto en ello. Así llegamos al final de estos grandiosos capítulos. Espero haya sido de su agrado. No se olviden de comentar, darle like,
suscribirse y compartir este video. Los espero en el siguiente video. Gracias.